Partieron desde los Estados Unidos con el sueño de conquistar la cima de América del Sur. Janet Johnson, profesora, música y aventurera. John Cooper, ingeniero de la NASA y padre de un bebé de apenas 3 meses. Ambos formaban parte de una expedición integrada por montañistas experimentados, unidos por un objetivo: alcanzar la cumbre de la Aconcagua a casi 7.000 metros de altitud. Pero lo que comenzó como otra escalada desafiante, pronto se transformó en un enigma que, hasta hoy, sigue sin resolverse. En el video anterior conociste el inicio de la tragedia, una cadena de errores, retrasos y decisiones arriesgadas que culminaron en la desaparición de 2 miembros del grupo. Pero lo que parecía el final era apenas el comienzo, porque la verdadera historia de Janet Johnson y John Cooper estaba a punto de ser enterrada, no por la nieve de la montaña, sino por el silencio de quienes regresaron. El ejército argentino ascendió acompañado de guías expertos. Revisaron las zonas conocidas, encontraron pistas, pero bajaron con las manos vacías. Janet y Cooper habían desaparecido sin dejar rastro, y es ahí donde todo empieza a cambiar. Las versiones de los sobrevivientes, hasta ese momento coherentes, comienzan a mostrar contradicciones, pequeños detalles que no encajan, silencios que incomodan. A partir de ese punto, lo que era simplemente una tragedia comienza a adquirir tintes de algo mucho más grande y mucho más perturbador. En este video vas a descubrir lo que los sobrevivientes dijeron y lo que prefirieron no decir jamás. Conocerás los detalles revelados por los cuerpos congelados años más tarde entre los hielos del glaciar polaco, y entenderás por qué, incluso después de 50 años, este sigue siendo considerado el mayor misterio sin resolver de la Aconcagua. Las primeras versiones sobre lo que ocurrió con Janet Johnson y John Cooper vinieron de los 2 hombres que lograron regresar desde la parte más alta de la montaña, Arnold Macmillan y Bill Seller. Ambos estuvieron con Janet en las últimas horas en que fue vista con vida. Ambos declararon ante las autoridades y ambos contaron cosas distintas. Según Macmillan, el grupo todavía avanzaba por el glaciar polaco cuando notaron que Janet se había quedado atrás. Relató que la buscaron entre la nieve hasta encontrarla acostada fuera de la ruta. Cuando se acercaron, ella los miró y dijo con voz débil: «Me llamo Janet Johnson. No me hagas sufrir. Solo déjame acostarme aquí y morir». Seller, en cambio, jamás confirmó esa frase. Dijo que Janet estaba débil pero consciente, que la ayudaron a ponerse de pie y que, juntos, continuaron descendiendo en busca de refugio. Macmillan declaró que la ataron con cuerdas en 3 puntos y trataron de guiarla por una grieta, anclándola para mantenerla de pie. Dijo que disparó una pistola de señales a las 7 de la mañana, pero nadie respondió. También afirmó que pasó una noche solo, después de separarse de los otros. Seller lo contradijo. Dijo que los 3 pasaron la noche juntos en un campamento improvisado y que al día siguiente Janet parecía estar mejor. Entonces tomaron una decisión. Macmillan bajaría a pedir ayuda mientras él seguiría con Janet hasta el siguiente campamento. Ambos coinciden en un solo punto. Janet ya no podía caminar. Sus manos estaban hinchadas, oscuras. Probablemente tenía los pies congelados. Aún así, fue dejada atrás. Si fue por decisión propia o porque ellos no pudieron hacer más, es algo que hasta ahí, el día de hoy, sigue sin respuesta. Hay otro detalle inquietante. Ambos relataron haber tenido alucinaciones intensas. Macmillan dijo que vio soldados muertos en la nieve, mulas congeladas e incluso equipos de rescate que jamás existieron. Más tarde, comprendió que todo había sido un delirio. Él mismo admitió haber confundido el cuerpo de John Cooper con el de un soldado argentino. Seller también relató visiones extrañas, camiones de construcción cerca de la cumbre, voces fantasmales y distorsiones en la percepción del tiempo. Dijo que vio el cuerpo de Cooper a lo lejos, pero no notó heridas. Aseguró que Janet seguía viva y que la dejaría descansar unos minutos antes de continuar hasta el campo 3. Cuando despertó, ella había desaparecido, pero las contradicciones continuaban. ¿Acamparon juntos o separados? ¿Janet bajó o se quedó? ¿Vio a Cooper con vida o muerto?
¿Hasta qué punto la altitud afectó sus recuerdos? ¿Y hasta qué punto eligieron qué contar? En el campamento base, el intérprete John Shelton, el último en verlos antes del ascenso final, los observaba desde lejos a través de unos binoculares. Recordó haber visto subir a 4, luego a 3, y finalmente, solo 2 regresaron. Corrió montaña arriba junto con el guía Alfonso para intentar ayudar. Solo encontraron a Macmillan y Seller, exhaustos, en silencio, evitando la mirada de todos. Más tarde, en declaraciones formales, ambos hombres admitieron que ya no sabían que era real, que tal vez se habían confundido en sus relatos, pero cuando fueron confrontados por periodistas, Dafoe, el líder de la expedición y abogado, siempre intervenía primero, evitando que cualquier miembro respondiera directamente las preguntas más incómodas. Esa actitud de silencio, de protección, de control sobre las palabras, no hizo más que aumentar la desconfianza. Después de todo, ¿quién sabía realmente lo que había pasado con Janet Johnson y John Cooper? Casi un año después de la desaparición, en diciembre de 1973, se organizó una nueva expedición para intentar localizar los cuerpos de Janet Johnson y John Cooper. Al frente estaba Miguel Alfonso, el guía argentino que había sido duramente criticado por su desempeño en la escalada anterior. Era una oportunidad de redención, o al menos de cerrar un ciclo. El equipo incluía a 4 hombres, trineos improvisados y la presencia de un fotógrafo de National Geographic, Loren McIntyre, y fue él quien, al llegar al pie del glaciar polaco, avistó lo que quedaba del campamento improvisado: tiendas rasgadas, un saco de dormir azul abierto, plumas esparcidas por el viento cortante. A unos 150 metros más arriba, algo llamó la atención. Tendido sobre el hielo, acostado de espaldas con las piernas estiradas y cruzadas, estaba el cuerpo de John Cooper. Era una figura congelada, inmensa, inmóvil. Sus manos desnudas descansaban sobre el abdomen. Llevaba chaqueta, pero la capucha se había deslizado hacia atrás. No había sangre aparente, no había ropa rota, ninguna señal visible de una caída. Cooper, un hombre alto y fuerte, parecía haber sido simplemente interrumpido. Su rostro mostraba una expresión congelada de pánico, como si, en los últimos segundos de vida, hubiera comprendido algo terrible. Mientras los demás se apresuraban a fijar el cuerpo al trineo, McIntyre observaba. El viento aumentaba, la tormenta se acercaba. Decidieron dejar el cuerpo allí, asegurado con estacas, para bajarlo recién al día siguiente. A la mañana siguiente, McIntyre fue el primero en llegar al sitio y realizó algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Fotografió el cuerpo de Cooper en detalle, incluyendo sus pertenencias, entre ellas un diario de notas y una carta de su esposa, Sandy. La carta, escrita con letra cuidadosa, decía: «Permanece amarrado y no olvides los crampones. Eres el mejor esposo del mundo». Pero había algo más, algo que solo se notó cuando el cuerpo comenzó a descongelarse. Ya altitudes más bajas. Las manos de Cooper fueron retiradas del abdomen. Fue entonces cuando vieron lo que estaba oculto: un agujero cilíndrico, profundo y ensangrentado, justo en el centro de su abdomen. La herida había atravesado 5 capas de ropa. Llegaba hasta la columna vertebral. Era estrecha, limpia, directa, como hecha por una estaca de hielo o por un hacha. La herida no coincidía con ninguna de las versiones dadas por los sobrevivientes, y mucho menos con la versión de Seller, que afirmaba haber visto a Cooper sentado con la cabeza entre las manos. El cuerpo fue trasladado a Mendoza. La autopsia se realizó en secreto. A pedido de la familia, los resultados fueron sellados por el juez a cargo del caso, pero una sola página fue liberada a la prensa: la portada del informe médico. En ella una frase corta y devastadora: causa de muerte, contusión cráneoencefálica. No fue hipotermia, no fue edema pulmonar, ni siquiera la herida en el abdomen. El juez argentino, al ver el cuerpo de Cooper, dijo solo una cosa: necesitamos el cuerpo de Janet Johnson. El 9 de febrero de 1975, 2 años después de la tragedia, la montaña finalmente comenzó a revelar lo que había ocultado. Ese verano,
Un nuevo intento de ascenso fue cancelado debido al mal clima, y fue durante el descenso por el glaciar polaco que 3 alpinistas experimentados, Ernesto Colombero, su hijo Alberto, de apenas 17 años, y su compañero Guillermo Vieiro, notaron algo extraño, cubierto por formaciones de hielo conocidas como penitentes. A primera vista, pensaron que se trataba de una lona, tal vez una tienda antigua, o parte de una mochila abandonada. Pero, al acercarse, entendieron lo que estaban viendo. Era el cuerpo de Janet Johnson. Estaba acostada de espaldas, parcialmente cubierta por nieve fresca y rodeada por columnas de hielo. Su rostro, expuesto durante casi 2 años, estaba desfigurado en 3 puntos distintos: la nariz, la frente y la barbilla, donde huesos blancos emergían de la piel reseca. Sus manos estaban desnudas, la chaqueta ligera, abierta. Uno de los crampones había desaparecido. Había cuerdas enredadas a su alrededor, y un detalle llamó aún más la atención. Una piedra de tamaño considerable reposaba sobre su cuerpo, presionándola contra el hielo. La inclinación del terreno era suave. No había marcas de deslizamiento, ninguna señal de caída, y ninguna explicación para la posición en la que fue encontrada Janet. Para Colombero, aún muy joven, todo aquello era impactante, pero incomprensible. Pero para los 2 alpinistas mayores, no había dudas. Aquello no fue un accidente. Aquello había sido un asesinato. La noticia corrió rápidamente. La prensa de Mendoza publicó fotos del cuerpo. El caso volvió a ocupar los titulares, y se organizó una nueva expedición para realizar la remoción formal. Meses después, el cuerpo fue hallado nuevamente, aún más oscurecido, más momificado por la exposición reciente al sol y al viento. La remoción no fue sencilla. Janet estaba atrapada en el hielo. Para liberarla fue necesario romper parte del glaciar a su alrededor. En un gesto cruel y desesperado, los hombres del equipo cortaron su brazo izquierdo a la altura del hombro. El miembro fue dejado atrás, con un reloj roto aún sujeto a la muñeca. El cuerpo fue trasladado a Mendoza, a la misma sala donde, 1 año antes, se había realizado la autopsia de Cooper. Un edificio sencillo, con paredes descascaradas, piso de concreto inclinado y mesas de acero inoxidable. Daniel Araujo, quien en esa época era estudiante de medicina y asistente del médico forense Dr. Carlos de Sico, presenció las autopsias de ambos. Décadas después, se convirtió en neurocirujano y jamás olvidó lo que vio. De Cooper recuerda la fractura en el cráneo, el agujero cilíndrico en el abdomen que llegaba hasta la columna vertebral. En el caso de Janet, los daños eran aún más impactantes. Fracturas expuestas en el rostro, huesos al descubierto, cortes profundos en las botas, lesiones compatibles con una agresión física directa. Araujo dijo que, desde el inicio, el consenso entre los profesionales en la sala fue unánime. Los mataron a ambos. Ese tipo de heridas no fueron autoinfligidas. La causa de muerte de Janet, al igual que la de Cooper, fue registrada como contusión cráneoencefálica, una lesión cerebral grave provocada por un impacto violento. Aún así, la policía argentina nunca acusó formalmente a nadie. El caso permaneció técnicamente abierto, pero sin avances, y el tiempo, como siempre, comenzó a borrar las huellas de lo que realmente ocurrió. En la prensa local, el diario Los Andes llegó a escribir: en círculos forenses, parece un crimen, aunque la policía no haya presentado ninguna acusación. Las heridas en la cabeza fueron causadas por una caída o fueron deliberadas. Tal vez la verdad nunca se conozca. Pero para quienes vieron los cuerpos, no había duda. Y para el juez responsable del caso, Victorio Miguel Calandria Agüero, tampoco. Años más tarde, al ser cuestionado sobre la tragedia, no dio rodeos. Solo dijo: no se probó nada, pero la montaña no lo explica todo. Mientras las investigaciones se enfriaban en Argentina, en los Estados Unidos las familias enfrentaban un dolor mucho más tangible: la ausencia, la pérdida, el vacío que no se llena con teorías ni con titulares. El cuerpo de John Cooper fue finalmente liberado y transportado a su ciudad natal, El Dorado, en Kansas. Llegó en un ataúd metálico, dentro de una caja simple de madera.
Fue enterrado en la tierra fría de diciembre, poco después de Navidad, bajo la mirada silenciosa de su comunidad y su familia. La caja externa, la de madera, fue guardada en el garaje de los padres de Cooper. Nunca pudieron deshacerse de ella. Permaneció ahí durante décadas, como un símbolo de lo que no se pudo decir. La autopsia completa fue sellada, solo la página de portada fue hecha pública. Y ahí, entre líneas técnicas, se encontraba la conclusión brutal: contusión cráneoencefálica. No fue hipotermia, no fue agotamiento, no fue la extraña herida en el abdomen que atravesó 5 capas de ropa. La muerte de John Cooper fue causada por un trauma violento en la cabeza. Janet Johnson tuvo un destino distinto. Su cuerpo, hallado en 1975, solo fue sepultado un año después. Fue enterrada en marzo de 1976 en un pequeño cementerio de montañistas al pie de la Aconcagua, como ella misma había deseado. Ningún familiar asistió al entierro, pero sobre el ataúd había un ramo de flores sencillo. La tarjeta decía simplemente: de tu madre. La madre de Janet, viuda, jamás dejó de seguir cada detalle. Guardó reportajes, recortes de periódicos, anotaciones. Y en cada artículo donde se citaba a su hija diciendo «déjenme morir aquí», ella lo tachaba con pluma, borrando la frase como quien intenta borrar el dolor. Las familias de Janet y John nunca se conocieron. Nunca intercambiaron cartas. Nunca buscaron respuestas juntas. Cada una vivió el duelo a su manera, en silencio, con fe, con resignación, tal vez por miedo a remover heridas, tal vez porque ya habían perdido demasiado. Los padres de Cooper se aislaron. La madre de Janet se aferró al recuerdo de su hija tal como era antes, la niña que tocaba el órgano en la iglesia, la joven decidida que quería demostrarle al mundo de lo que era capaz. Para el gobierno estadounidense, todo quedó archivado. Para la prensa, era un caso antiguo, pero para esas familias la tragedia nunca terminó, solo cambió de forma, se convirtió en silencio, en ausencia, en un espacio vacío en la mesa, en un cuarto que nunca fue desmontado, en un ramo de flores sobre un ataúd solitario, al pie de una montaña helada. Durante casi 5 décadas, el Aconcagua mantuvo oculto un último fragmento de la historia, algo pequeño, frágil, pero capaz de cambiarlo todo. En febrero de 2020, en pleno verano argentino, un joven, porteador llamado Marcos Calamaro, notó algo extraño a un lado de un penitente, una formación de hielo alargada, típica de la región. Era una cámara fotográfica, sucia, desgastada, pero intacta. El objeto fue entregado al guía Ulises Corbalán, quien leyó el nombre grabado en la base de metal e inmediatamente supo de qué se trataba: la cámara de Janet Johnson. La noticia se difundió rápidamente. Un fotógrafo llamado Pablo Betancourt, que se encontraba en el campamento esa semana, reconoció la importancia del hallazgo. Colocó la cámara en una bolsa con nieve para preservar su interior y se puso en contacto con The New York Times. La cámara fue enviada a Canadá, donde sería cuidadosamente abierta por una empresa especializada en restaurar rollos antiguos. La revelación quedó a cargo de Eric Lavoisiere, un técnico meticuloso y también guitarrista en una banda de metal. Cuando abrió el compartimento del rollo bajo luz infrarroja, se sorprendió. El carrete estaba intacto. Los Andes, secos y fríos, habían preservado el contenido mejor que cualquier ambiente doméstico. Y a lo largo de las horas siguientes, mientras el rollo pasaba por soluciones químicas, las imágenes comenzaron a aparecer. Eran montañas y personas. Janet Johnson no solo había fotografiado la expedición, había documentado con precisión casi toda su travesía hasta los últimos días de vida. Las primeras fotos mostraban escenas del campamento base, rostros sonrientes, tiendas siendo armadas, la luz suave de la mañana tocando las laderas nevadas. En las imágenes siguientes aparece Janet, con gafas oscuras, sombrero de ala ancha, mochila al hombro y el piolet firme en la mano. En una de las fotos, entrega la cámara a uno de sus compañeros y sonríe al lente. Es un retrato ligero, íntimo, casi doméstico. Conforme pasan los días, las sombras en las fotos se alargan.
Los rostros se ven más cansados, pero Janet sigue fotografiando. Hay registros del grupo ascendiendo por el glaciar polaco, huellas marcadas. Sobre la nieve profunda, Zeller y Macmillan turnándose al frente. En una de las imágenes, uno de los hombres aparece sentado, exhausto, mientras Janet captura la escena con precisión. La 21ª imagen es emblemática. Muestra a uno de los compañeros al frente, abriendo camino en la nieve blanda, mientras Janet los sigue de cerca, aún con el piolet en la mano, aún con la mirada decidida. Las últimas fotos son paisajes, un cielo cargado, penitentes al atardecer, la luz baja, la nitidez permanece. La composición es cuidadosa. Janet aún sabía lo que hacía, aún debilitada, aún a una altitud extrema, seguía teniendo control, tenía conciencia, tenía fuerza. No hay imágenes de desesperación, no hay señales de abandono. Lo que muestran las fotos no es a alguien derrotada, sino a alguien que intentaba resistir. Sola, sí, frágil, tal vez, pero consciente hasta el último clic. El rollo no responde todas las preguntas, no revela cómo murió, pero muestra lo que ella vio, cómo observó el mundo a su alrededor en sus últimos días. Y de alguna forma, esa cámara, congelada durante casi 50 años, se convirtió en la última voz de Janet Johnson. No pudo escribir cartas, no dejó notas, pero dejó imágenes, y quizás, en ellas, esté la prueba de que no se rindió, que llegó hasta el límite, y que merecía ser recordada no como una víctima, sino como una testigo. Con los cuerpos enterrados, los informes firmados y los titulares archivados, solo quedaba una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Janet Johnson y John Cooper? 50 años después, la respuesta aún divide a montañistas, investigadores y a quienes siguieron la historia de cerca. Para algunos, lo ocurrido fue simplemente el desenlace trágico de una expedición desorganizada en una montaña implacable. Para otros hay demasiadas evidencias, demasiadas coincidencias y demasiado silencio como para pensar que fue solo un accidente. Uno de los primeros en levantar dudas fue Ulises Corbalán, guía con más de 50 cumbres en el Aconcagua. Al estudiar las fotos de Janet, notó un detalle curioso. La inclinación del glaciar en ese año era demasiado suave como para justificar una caída fatal, y menos una caída que, supuestamente, habría fracturado los huesos del rostro, pero dejado intactas las ropas, el cráneo y las extremidades. ¿Por qué solo los rostros fueron impactados? ¿Por qué no hay señales de impacto en la espalda, los hombros, las piernas? ¿Por qué los relatos difieren tanto, incluso entre dos hombres que estaban juntos? Las contradicciones son numerosas. Macmillan afirma que Janet dijo, «Déjame aquí y déjame morir». Zeller nunca lo confirmó. Uno dice que pasaron la noche juntos, el otro que se separaron. Uno vio a Cooper acostado, el otro sentado, y cuando se les preguntó el momento exacto en que Janet fue dejada atrás, ambos dudaron. Las autopsias apuntaron la misma causa para los dos: contusión cráneoencefálica, lesiones graves, directas, localizadas. La policía, argentina, presionada por la inestabilidad política que desembocaría en el golpe militar de 1976, nunca avanzó con acusaciones. Pero los peritos que vieron los cuerpos, los que tocaron los huesos, los que observaron el estado de la ropa y de los rostros, esos no tienen dudas. Fueron asesinados, dijo el asistente forense Daniel Araujo. Ambos, ese tipo de heridas no fueron autoinfligidas. Ante todo esto, lo que queda es una pregunta moral, casi filosófica. ¿Hasta qué punto es aceptable abandonar a alguien para salvarse a uno mismo? A 6.000 metros de altitud, la ética se vuelve frágil. La línea entre sobrevivir y traicionar puede ser tan delgada como una cuerda de escalada. El frío nubla el juicio, el cansancio confunde, la conciencia se disocia y se toman decisiones extremas, sin testigos, sin cámaras, sin vuelta atrás. Pero Janet tenía una cámara y registró más que paisajes. Registró intención, determinación, claridad. En cada clic hay una mujer intentando vivir, intentando documentar, intentando volver. No se rindió.
Eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de aceptar, porque los que regresaron, regresaron en silencio. Ninguno fue juzgado, ninguno admitió errores, ninguno admitió haberla abandonado, solo contradicciones, alucinaciones, versiones desconectadas, como si la propia montaña hubiera trastocado la memoria de todos. Pero el tiempo no borró las preguntas, solo las congeló, y hoy vuelven a la superficie, con más fuerza, con más contexto, y con una testigo inesperada, una cámara rescatada del hielo, la última voz de Janet Johnson. No escribió su versión, no tuvo la oportunidad de defenderse, pero dejó algo aún más poderoso, la imagen de sí misma, escalando, avanzando, registrando, viva, presente, consciente. Tal vez eso sea suficiente para entender que, si alguien se rindió, no fue ella. El Aconcagua sigue allí, silencioso, inmenso, el mismo hielo que sepultó respuestas. Hoy devuelve fragmentos que nadie esperaba ver. Durante décadas, los nombres de Janet Johnson y John Cooper fueron mencionados solo en reportes antiguos, páginas de anuarios y recuerdos discretos guardados en carpetas empolvadas. Pero, poco a poco, la montaña comenzó a hablar, primero con pedazos de tela, luego con huesos congelados y finalmente con imágenes reveladas tras casi medio siglo. Janet Johnson y John Cooper no regresaron de la montaña, pero su historia atravesó el silencio de 5 décadas. No regresaron, pero tampoco fueron olvidados. En Kansas, una caja de madera aún descansa en el garaje de una casa. En Minneapolis, los recortes de periódicos siguen guardados, con anotaciones hechas a mano por la madre de Janet. Y en las laderas heladas de la Aconcagua, donde fueron hallados sus cuerpos, todavía hay quienes suben sabiendo que pisan un terreno donde las respuestas jamás se dieron por completo. Murieron solos, pero dejaron huellas, dejaron preguntas y dejaron imágenes que hoy hablan por ellos. La montaña guarda secretos, pero también revela poco a poco la verdad de aquellos que se llevó. Janet registró sus últimos pasos con una cámara, y aunque no logró volver para contar lo que vio, cada clic de esa lente es una afirmación silenciosa de que ella estuvo allí, viva, consciente, decidida, y de que no se rindió. En ausencia de justicia, quedó la memoria. En ausencia de testigos, quedaron las fotos. Y en ausencia de respuestas, quedó el misterio. Un misterio que, como el viento que sopla, entre los penitentes de la Aconcagua, aún flota sobre nosotros. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente ocurrió con Janet Johnson y John Cooper? ¿Fue solo un accidente? ¿O hay algo más en esta historia?